Hoy participan en este Gubirs Eric García, CEO de WAPS, y el doctor Rascón, médico internista en el Hospital Juanera. Vamos a hablar de telemedicina, de salud digital y de la nueva realidad. El doctor Rascón, aparte de ser médico, trabaja en un hospital, atender a pacientes, también es un profesional comunicador. Escribes un blog, Jarabe de Letras, súper interesante. Os dejo por aquí para que toméis nota de su blog. Colaboras también en un programa de YouTube, Felictividad. También podéis, si buscáis en YouTube Felictividad, también enseguida lo encontráis. Recientemente, o ya llevas tiempo grabando podcast. Sí, el podcast creo que llevamos ya tres años y pico. Empezó primero el podcast. El podcast y el canal de YouTube lo hacemos junto con mi compañero de batallas y mi amigo José Luis Gómez Palomares, que es médico también, él es ginecólogo. ¿Cómo entendéis vosotros la telemedicina? Lo que entiendo, el concepto de mis propias palabras, ¿no? Desde un punto de vista tecnológico como ingeniero de software, es aplicar las nuevas tecnologías en lo que es la medicina, en la práctica de la medicina. Es aprovecharlas, ¿no? En la mejor manera posible para abrir pues, nuevas vías. Sí, pensamos un poquito más para atrás y lo vemos todo un poquito más, digamos, desde fuera. Yo creo que la medicina, sobre todo, es una rama o un saliente o un aspecto de esto que llamamos ahora la salud digital, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que estamos empezando, que llevamos tiempo, lo que pasa es que de una manera igual, un poquito más desigual con otros sectores, estamos incorporando la tecnología, estas nuevas tecnologías, que yo creo que ya no son tan nuevas, porque de hecho las llevamos todos en el bolsillo. Tenemos la oportunidad, por un lado, de dar un salto no solo cuantitativo, sino cualitativo, es decir, de empezar a hacer cosas diferentes, de empezar a solucionar problemas que antes eran muy complicados porque no teníamos los recursos adecuados. La telemedicina, que en el fondo es, como su nombre indica, pues a distancia, ¿no? Lo que hacemos es intentar aportar o proveer de unos resultados en salud a distancia. Si ya tenemos desarrollos informáticos, ¿no? Que podemos, dentro de lo que es la inteligencia artificial, que podemos reconocer, incluso pues analizar patrones de voz, o podemos reconocer a través de la expresión facial, el algoritmo nos puede decir si a lo mejor estamos dentro de una persona con un rasgo depresivo o con un rasgo determinado, porque esto ya se está haciendo. Pero digamos que el abanico de posibilidades es muy alto. Mejorar la experiencia del profesional y del paciente creo que es una de las claves y uno de los objetivos de todo lo que tiene que ser salud digital, ¿no? Tenemos que hacerlo mejor de lo que estamos haciendo antes. Con el equipo de allí de enfermedades autoinmunes, pues hace ya muchos años que empezamos a comunicarnos con los pacientes a través del correo electrónico. La sensación que me quedó de todo aquello, sobre todo con pacientes, ya te digo, el paciente tiene que estar muy seleccionado, tiene que entender el canal, tiene que tener unas ciertas competencias digitales, ¿no? Que también es otro tema que también se puede hablar de esto. Pues el paciente estaba mucho más conectado y se sentía mucho más ligado al equipo que si le dabas una cita cada 3 meses, ¿vale? Lo interesante de la telemedicina es que crea vínculos, la teleradiología. Es decir, los radiólogos muchas veces no están o no necesitan estar en el hospital informando las imágenes, sino que pueden estar en otra punta del mundo, ¿no? Esto también era una cosa pues bastante difícil de creer hasta hace muy pocos años, pero esto ya pues es una realidad. Solo necesitas un monitor, una conexión relativamente rápida y un monitor bueno, pues para ver aquello, ¿no? El desarrollo de Apple, ¿no? con el Apple Watch y con todas las pulseras estas de actividad, ¿no? Pero creo que Apple dio un salto muy interesante. Primero, porque convierte ya lo que es el monitor en sí, o sea, lo que es la monitorización, como una cosa ya prácticamente pues como para cualquiera, ¿no? Cualquiera puede ponerse el reloj, no solo ya la pulsera de actividad, es decir, un medidor que lo lleva consigo mismo. Y estos datos, pues ya de alguna manera lo que te hacen es, primero, estar controlado, ¿no? Pues ya sabes que alguien te está vigilando en tiempo real, que es tu reloj,
Y luego, pues, además, todos esos datos se pueden utilizar para hacer estudios pero para hacer estudios a una escala totalmente bestial, ¿no? Ya no es solo la gente de tu hospital, sino que ya puedes medir poblaciones enteras, ¿no? Que nos pueden ayudar a analizar tendencias y que nos pueden ayudar, pues, a establecer pautas o conductas o cambios poblacionales. Todo el tema de telederma está muy claro. Aquí tenemos en Mallorca a Rosa Taberner, que es la experta, ¿no?, en todo esto de la teledermatología, en la que, bueno, pues tú puedes mandar una imagen y de entrada puedes hacer un cribado, ¿no? Incluso ya lo puedes analizar, pues, con inteligencia artificial, lo que quieras, ¿no? A lo mejor esa persona tiene que acabar yendo al dermatólogo, sí, pero a lo mejor hay otra que tiene que ir antes porque esta lesión tiene peor pinta que otra que a lo mejor, pues, todo indica que será una lesión benigna, ¿no? Entonces esto puede ayudar a priorizar, ¿no? Rosa siempre dice que la telemedicina o la teleconsulta de dermatología no quita visitas presenciales, que esto es importante. Lo que sí hace es que las mejora, es decir, mejora la calidad, porque ya has hecho un cribaje, has priorizado y aparte que tranquilizas, ¿no?, a una persona a la que tiene difícil acceso al especialista en cuestión. Y tú, por vuestra inocencia, bueno, tranquilo, esto no pinta mal, así que, pues mira, pues te puedo ver tranquilamente cuando te vaya bien o puedas coger tu transporte o puedas ir a donde sea. Pero a medida que tenemos más capacidad tecnológica, tenemos más posibilidades. Entonces, estos saltos, ¿no?, cualitativos, ¿no?, que nos aporta la salud digital, por ejemplo, el tema de los chatbots, inteligencia artificial. Antes, y nosotros fundamentalmente los médicos, los profesionales de la salud, estamos entrenados para detectar enfermedad, ¿vale? Esto es una medicina reactiva, es decir, nosotros esperamos a que alguien se ponga enfermo, averiguamos qué le pasa y luego, pues, intentamos revertir esa condición o mejorarla, ¿vale? Digamos que esto ha estado bien, pero se puede dar otro enfoque, porque hacemos una medicina predictiva o más preventiva, es decir, vamos a intentar mantener el estado de salud de la población, ¿no? Antes, una persona cuando entraba en Google, digamos que buscaba pues, síntomas de la gripe, síntomas del infarto de miocardio. Ahora es al contrario, ahora puedo hacer una pregunta, ¿no?, y preguntar ¿qué puedo tener si tengo tos, fiebre y me duele la cabeza? Es decir, este cambio, ¿no?, conceptual, en el que ya uno dices, voy a intentar, o qué puedo hacer para bajar el colesterol, o qué puedo hacer para no tener este infarto, o qué puedo hacer para esto, ¿no? Este cambio de paradigma también es muy interesante y todo esto ya lo podemos hacer, pues, con todos estos desarrollos de inteligencia artificial, ¿no?, que pueden dar una respuesta, que habrá que, evidentemente, todo esto hay que parametrizarlo, hay que validarlo y queda mucho por hacer, pero ya la cuestión no es si ahora están bien o están mal, estarán bien. Llegado un tiempo en que esto estará bien y será un aliado que no sustituirá probablemente a la medicina ni a la figura humana, porque somos humanos y necesitamos contacto y necesitamos mirarle la cara a la gente, ¿no? Pero sí que será un aliado muy bueno. Yo creo que esto nos va a ayudar sobre todo en temas de cribaje, en temas de decidir si realmente la persona corre un riesgo o no corre un riesgo, simplemente con un monitor que te mida la frecuencia cardíaca, la presión arterial, cómo tienes el oxígeno, si tienes el azúcar, una serie de parámetros muy básicos, analizando tu voz, analizando una serie de cosas, seguramente podemos establecer una probabilidad muy razonable de que esta persona está estable o no está estable. Puede esperar un poco o no puede esperar y debe buscar una asistencia física que realmente valore el estado de esta persona. Yo creo que las posibilidades son brutales, ¿no? Esto es lo que se conoce como los determinantes de la salud, es decir, qué factores son los que al final influyen en la salud de una persona, ¿no? Lo que más pesa en que enfermemos o no. Pues curiosamente, aunque uno pueda pensar en tener 7 hospitales al lado de mi casa o en tener una mega máquina de resonancia y tal, todo el sistema sanitario, o todo ese complejo de hospitales, de centros de salud, de tecnología y tal, es aproximadamente, pues, entre el 10 y el 20%. El 80% restante puede repartirse entre un componente de genética y hábitos. Pero lo que más pesa de todo son los hábitos en salud, la dieta saludable, el ejercicio,
evidentemente, pues todo lo relacionado con hábitos de tabaco, de alcohol, etcétera, pues el estilo de vida, ¿no? Y el ambiente demográfico, bueno, según la zona en la que estemos, pues todo esto influye más que tener un superhospital ultratecnológico al lado de casa, ¿no? Entonces, como esto ya está claro, pues tenemos una herramienta fantástica a nuestro lado, ¿no? Tenemos el coach, ¿no?, en el bolsillo, que evidentemente es el teléfono móvil, ¿no? Todo el mundo sale de casa con su teléfono, sales antes con el teléfono que con las llaves, ¿no? Porque es así, o sea, es que esto pasa, ¿no? Bueno, pues tienes ahí 24 horas la pulsera que te mide y el teléfono que se conecta con no sé dónde y que te dice si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Todo tiene su perversión, pero evidentemente el potencial es clarísimo. Hay dos barreras. Una es, y se aplica tanto al profesional como al paciente. El paciente al final somos todos. Hay que entender que cuando estamos hablando de hábitos y cuando estamos hablando de control de hábitos, estamos hablando ya de poblaciones, ¿no? Porque estamos hablando de mantener la salud, y mantener la salud es un tema poblacional, no estamos hablando de pacientes, ¿no? Entonces, el concepto es interesante porque ya aquí estamos hablando un poco de cultura. Yo creo que una de las barreras principales es cultura, tanto por parte del usuario, ¿no? Primero, de entender que esto es beneficioso para él, igual que las personas diabéticas pues ya controlan, ¿no? Pues con los sistemas de chequeo de monitorización, pues como tienen los niveles de glucosa, y esto desde luego pues les ayuda muchísimo. Y luego, pues, una cultura, evidentemente, del profesional, ¿no? Los profesionales estamos todavía muy por detrás y todavía tenemos problemas, sobre todo, porque, claro, hay tal variedad de aplicaciones, hay tal variedad de cosas que uno puede encontrar en Internet, tanto de información como de consejos de tal, que desde luego se requieren filtros, ¿no? Filtros y de alguna manera, pues, herramientas de control de que realmente estas aplicaciones pues estén validadas, tengan una base científica, sean fiables, ¿no? Detrás de esto quién está, si está una institución o si está cualquier persona que puede decir lo que le parezca, ¿no? Yo creo que nos falta este salto, ¿no? Y este salto y este punto de entender que los profesionales tenemos que empezar a recetar aplicaciones, tenemos que empezar a recetar páginas web, tenemos que empezar a recetar hábitos, ¿no? Porque es la manera que vamos a tener más, digamos, más directa y más sencilla pues para controlar la salud de la población. Y en caso de que aparezca patología, pues para controlar la patología y que esa patología no se descompense, ¿no? Un paciente, por ejemplo, que también es otro de los objetivos, yo creo, donde la telemedicina puede incidir. Una persona mayor con varias patologías, es hipertenso, es diabético, puede tener alguna otra comorbilidad, pues a lo mejor no necesita desplazarse siempre al hospital o siempre al centro de salud. A lo mejor es interesante tener un control con una serie de monitores que al final nos alerten de cuando existe una desviación. Aumenta el peso, aumenta la tensión, aumenta o baja o sube el azúcar más de lo deseable, ¿no? Esta cultura de no tener que ir necesariamente al médico porque el médico está conectado y el profesional de la salud está perfectamente, es consciente de todo lo que le está pasando, pues yo creo que todavía cuesta, ¿no? Cuesta. Y luego pues puede haber barreras también, pues bueno, pues evidentemente barreras socioeconómicas, ¿no? A lo mejor pues no todo el mundo puede tener acceso, aunque cada vez son más asequibles, a determinada tecnología, ¿no? Probablemente el ciudadano medio sí, pero a lo mejor en estratos sociales un poquito más deprimido, que a lo mejor donde sería más interesante incluso hacer este tipo de control de factores de riesgo, porque son en las áreas donde a lo mejor pues más se fuma, más se bebe, la dieta pues es peor, pues a lo mejor ahí esta gente pues igual no tiene tanto acceso a este tipo de tecnología, ¿no? Y culturalmente pues también. Y en el fondo, ya por acabar yo creo que es un tema de educación, ¿no? Yo creo que tenemos que ir alineados, ¿no? Todo lo que es el aspecto educativo, desde ya los chavales hasta los adultos, alineados con educación digital, educación en interpretar, en temas de los datos, la privacidad de los datos, por supuesto, ¿no? Cómo estamos usando o cómo usan nuestros datos para
para determinados propósitos. Y un poco, sobre todo, el tema educacional, educar a la población en hábitos y que el uso de esta tecnología pues es de valor. Es muy clave, ¿no? Realmente controlar qué información hay, qué aplicaciones hay, qué páginas web. Tenemos que tener esa cultura y parte de esa educación es, una de las cosas es aprender a seleccionar fuentes de información. Es decir, tenemos tanta información y es tan accesible que nos pueden colar cualquier cosa, ¿no? Evidentemente, claro, cuando eres un profesional de la salud, tú ves y más o menos ya sabes interpretar lo que estás leyendo. Pero si yo me meto ahora mismo a buscar un tema de derecho, no tengo ni idea de derecho, pues para mí toda esa información que voy leyendo puede ser perfectamente válida, ¿no? Y a lo mejor detrás pues esconde a alguien que me va a timar con un tema de hipotecario que tengo que saber qué, ¿no? Entonces, es este filtrado. ¿Y quién tiene que hacer este filtrado, no? Pues para eso yo creo que tenemos un poco los profesionales y las instituciones, ¿no? Sobre todo, son los que tienen un poco, digamos, la obligación, yo creo, de moral de estar ahí, ¿no? De estar presentes. Es decir, toda la población ya está en Internet, ya está en las redes. Tú donde buscas información ahora mismo, todo el mundo o se va a Google o incluso peor a Facebook, ¿no? Bueno, pues ahí está todo. Claro, ahí que se encuentra pues grupos que pueden estar bien o pueden no estar bien, incluso pueden ser peligrosos, ¿no? Tenemos que aprender a filtrar todo esto. Y las instituciones, como decías tú, esta alarma que te sale, oye, busca información fiable, la que dice el ministerio de cómo están las cosas y de realmente cómo va el tema, y no te creas o desconfía de lo que sale cualquiera por ahí diciendo cómo está el tema, ¿no? Pues esa confianza en las instituciones también hay que ganársela. O sea, nosotros los profesionales tenemos que estar ahí, pero tenemos que estar muy bien, hacer las cosas muy bien, entender el lenguaje del siglo XXI, ¿no? Entender los chavales, pues, cómo se mueven en las redes, cómo interpretan las cosas, cómo tenemos que hablarles. A las personas no tan jóvenes, pues, lo mismo, qué lenguaje entienden, cuál es el mensaje que les llega, qué redes usan o qué canales tienen, ¿no? Tenemos que aprender todo esto porque realmente nos ha venido la pandemia cuando todavía no habíamos superado una serie de cosas, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos ahora que ahora tienes el problema, quizás es el peor momento para aprender, para hacerlo, pero hay que hacerlo. Es decir, hay que hacerlo y lo hemos visto clarísimo, ¿no? Que con toda la desinformación que hay en día a día, todos los periódicos, toda la radio, las redes sociales, ¿no? Todos los fuegos que hay todos los días con este tema, y es una auténtica, un enjambre de información donde es muy difícil a veces sacar realmente la información válida y la información de calidad. Se puede influir sobre todo practicando con el ejemplo. Es decir, si nosotros, los propios profesionales, decimos una cosa y practicamos otra, realmente va a ser difícil que esto llegue, ¿no? Yo creo que primero tenemos que creer en esto. También hay muchos profesionales que son muy reacios y muchos pues tienen un recorrido, y todo esto de las nuevas tecnologías y todo esto tal les suena todavía pues un poco como a pasar el tiempo, a entretenerse con juegos del teléfono, ¿no? Yo creo que este salto lo tenemos que dar. Yo creo que tenemos que formar, por un lado, bien a los profesionales, tenemos que formarnos en estrategias de salud digital y en estrategias de telemedicina, y luego pues, tenemos que tener conocimiento de esas aplicaciones. En el momento en que esto, yo creo que es como un poco como la bola de nieve, ¿no? En el momento en que haya un profesional que dices, pues resulta que fulano me ha prescrito una aplicación y tal. Ay, pues me ha ido bien. Ah, pues mira, pues tal. Pues a medida que no sea tan raro, ¿no? Y a medida que todo eso lo normalicemos, lo que pasa es que primero hay que normalizarlo, y a medida que tengamos esa estandarización de aplicaciones, esa validación y ese recorrido y esa experiencia, y vayamos aprendiendo todo eso, yo creo que será mucho más fácil que la población acepte, ¿no? Y que confíe pues, en lo que le dice el profesional. Al final yo creo que el paciente, cuando hay conexión, confía mucho en lo que le dice el profesional, confía en lo que dice. Si su médico es de confianza, se fía en lo que le dice. Si tú le dices una aplicación, a lo mejor al principio te puede mirar raro, pero luego dice, bueno, se lo dice que hasta ahora pues me ha dicho cosas razonables, será porque es interesante, ¿no? Y luego también seleccionar el perfil del paciente.
no todo es válido para todo el mundo y esto hay que respetarlo, ¿no? Hay personas que a lo mejor pues por su condición cultural o por su edad pues tampoco están para esto y a lo mejor ellos se quedan mucho más tranquilos con una relación tradicional de médico-paciente. Bien, pues eso va a seguir siempre ahí, ¿no? Va a seguir siempre ahí. Pero yo creo que digamos, la persona más joven o más abierta, a medida que vaya interaccionando y que entienda que la relación con el profesional va a evolucionar de solo presencial a semipresencial y con distintos canales de comunicación, ¿no? Que a veces, a lo mejor, lo que hablamos antes, a lo mejor con este paciente, pues en un momento dado me puede mandar un correo, en un momento dado podemos tener una plataforma donde nos comunicamos, en otro momento dado a lo mejor hacemos una videoconferencia, ¿no? Cuando normalicemos todo eso, yo creo que es exactamente lo mismo que hacemos fuera de la medicina, pues entenderemos y yo creo que será, y que el público yo creo que lo está demandando en el fondo, ¿eh? Creo que no habrá ningún problema. Desde que empieza la pandemia había cosas que era imposible de hacer, ¿no? Que era como vamos a darle una vuelta a esto de la receta electrónica en privados, en no sé qué, en tal y cual, llevamos años dándole vueltas. Bueno, en 2 meses de pandemia se han hecho, se ha podido hacer. O sea, nos hemos quitado ya digamos, toda la burocracia que había detrás, ¿no? Pues yo creo que también tenemos un problema cultural burocrático en nuestro país muy importante, ¿no? Yo creo que esto también hay que empezar a aligerar esta carga burocrática y empezar un poco a pensar ya en la practicidad de las cosas, ¿no? Que tú no tengas que ir al centro de salud para tener las recetas, si son recetas crónicas, está todo bien y no hay que cambiar nada, pues evidentemente pues es un beneficio para el usuario, es un beneficio porque quitas un trabajo que no tiene ningún sentido para hacer el profesional que está en el centro de salud y al final todos se benefician, ¿no? Digamos que esto es el uso de la tecnología en el que nadie ve esta tecnología, tú no tienes que ver todas las capas que hay por detrás, pero que al final todos se benefician, ¿no? Y en esta es la línea en la que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Con igual, probablemente la pandemia está siendo una oportunidad, no sé si del todo aprovechada para este tipo de cosas, pero es un poco lo que nos falta, ¿no? Dar este impulso, quitarnos burocracia y realmente apostar por soluciones ya que nos faciliten la vida. El desplazamiento en sí, no es que tengamos que evitar el desplazamiento, lo que tenemos que evitar es siempre el desplazamiento como inevitable, ¿no? Digamos que el acto de salud, el acto de aportar ese valor o ese conocimiento, pues muchas veces no es necesario que el paciente vaya allí. Otra cosa es que sepamos que siempre tenemos al profesional, que siempre es el mismo, que no nos conteste cualquiera, que no sea una cosa impersonal, ¿no? Pero evidentemente yo creo que para el usuario, independientemente del régimen hospitalario, sea público o privado, cada vez no solo va a ser bueno, sino que va a ser necesario. Primero, esa persona pues ya no tiene que perder días de trabajo, no tiene que recorrerse toda la ciudad, en fin, es una comodidad y probablemente pues cada vez lo va a demandar más, ¿no? Sí, sobre todo agilizar todo el proceso que tiene que ser absolutamente transparente, ¿no? Para el usuario, ¿no? Todo desde que yo pido una prueba o desde que pido una analítica, que todo eso sea lo más, digamos, sencillo. Ya decíamos antes, vamos a intentar evitar en el futuro los papeles, las peticiones, los volantes, ¿no? Vamos a intentar que el sistema haga ese trabajo de una manera totalmente transparente y que no suponga ninguna fricción, ¿no? Y que esa prueba se acabe haciendo, que el paciente se le acabe citando, que todo se acabe organizando con sistemas de control, que no tengamos que estar detrás ni llamando 7 veces porque no me han llamado para la prueba o este tipo de historias, ¿no? Cada comunidad es un mundo, cada hospital es otro mundo, cada servicio dentro de cada hospital es un mundo y realmente pues bueno, pues es muy variable, ¿no? Y a lo mejor hay determinados hospitales y dentro de determinados servicios que para sus pacientes pues usan una determinada aplicación, otros no, otros, en fin, yo creo que todavía es un terreno bastante heterogéneo, ¿no? Y muy dispar, ¿no? Y que todavía pues le queda mucho recorrido, ¿no? Como dice que una respuesta que bueno, no sé dónde descargarlas,
ni toda esta confianza. Descargarlas evidentemente en tu repositorio de tu móvil, o bien sea de Android o de iOS, o de la App Store o en la tienda de Google. Lo que pasa que sí que es verdad que dice, bueno, ahí donde encuentras tú o donde pone que esto es por quién está avalado, ¿no? Pero a lo mejor tienes que buscar un poquito más. Además, ahí probablemente tienes aplicaciones a lo mejor dirigidas a profesionales y otras dirigidas a pacientes. Y meterte en una aplicación que va dirigida a profesionales donde se explican determinadas cosas con un lenguaje más técnico, también puede suponer que pues, errores de interpretación o que a lo mejor pues, la persona haga cosas que no debe o se alarme antes de tiempo, ¿no? Porque igual uno se puede meter en 17 escalas, que hay muchas escalas accesibles en la red, y a lo mejor se pone uno ahí a calcular según qué cosas y a lo mejor deduce que tiene un riesgo inminente, ¿no? Cuando realmente ni esa escala es para él ni la está aplicando bien y tal, ¿no? Yo creo que es un terreno todavía bastante yermo. Hacerlas llegar bien y por canales adecuados. Pues hay varias iniciativas en esto, ¿no? Está creo que es la Consejería de Andalucía, tiene, creo que es Salud de Andalucía, ClickSalud, creo que ellos tienen también hacer una valoración de aplicaciones de salud, que las testean, los valoran. Luego está la Fundación ISIS, que también es una fundación que se encarga de valorar y de seleccionar aplicaciones que cumplen con un mínimo de requisitos de calidad, que cualquiera de las dos se puede. Luego también hay iniciativas en el extranjero, en el Reino Unido, también creo que tienen el NHS, creo que también tiene una página donde también analizan aplicaciones y tal. Lo que pasa es que de entrada el usuario pues no conoce tampoco ni la Fundación ISIS ni se le ocurre ir a la Consejería de Andalucía para ver dónde está, ¿no? Pero bueno, poco a poco iremos un poco más acercando, ¿no? Todo esto al público. No lo veo muy lejano. De hecho, todos los médicos tenemos familia y al final es inevitable, ¿no? Que todo el mundo te pregunte y esto ya lo hacemos, ¿no? A un nivel profesional, bueno, chatear. En el fondo chatear, es decir, si usamos la aplicación clásica WhatsApp, sabemos que no cumple con la normativa de encriptación y que no es un canal seguro y que nos estamos saltando todas las normas de la Ley de Protección de Datos del paciente, evidentemente, ¿no? Pero ¿esto qué nos dice? Nos dice que lo que estamos demandando es el formato, es la herramienta, es la capacidad de chatear con el profesional, ¿no? Si creamos una herramienta encriptada, una herramienta en condiciones y una herramienta segura, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Significa esto que tengo que estar todo el rato chateando con el médico o el médico chateando? No. O sea, dentro de este canal tiene que haber unas normas, se tienen que pactar unas condiciones. Esto sirve para unas cosas, no sirve para otras, ¿no? Igual que nos hemos acostumbrado hablaba antes del correo electrónico, ¿no? El correo electrónico, como solo había correo electrónico, pues ahora lo hemos usado para todo. Pues para pedir trabajo, para hablar con el primo, para mandar una solicitud, para recibir información de unas entradas de cine, ¿no? Pero probablemente, ¿por qué? Porque solo había correo electrónico. Ahora, como tenemos más opciones, a lo mejor las entradas de cine no hace falta que me las manden por correo, pero las pueden mandar a una aplicación de cine del teléfono, ¿no? Esto es igual. Tenemos que empezar a pensar en herramientas, en crear esos canales de comunicación que sean válidos tanto para el paciente como para el profesional y con una normativa y con una seguridad y con todo esto. Yo creo que no tardará en llegar, o sea, puede tardar más o menos en función de la resistencia de los profesionales y de los usuarios, pero vamos, yo creo que está a la vuelta de la esquina. Yo creo que esta nueva realidad que estamos viviendo, ¿no? Que en absoluto es una nueva normalidad, pero bueno, sí que supone un antes y un después. Nos ha pillado un poco con el paso cambiado, es decir, nos estamos resintiendo porque, claro, todo lo que dependía de la presencia, pues ahora se ha resentido, ¿no? Todo lo que dependía del contacto humano, de la presencia de un humano que hiciera cosas de un sitio para otro, que se desplazara o que interactuara con otros humanos, pues todo esto se ha visto bloqueado, ¿no?
Si hubiéramos tenido estos puentes antes, ¿no? Si hubiéramos antes pues todos los Zoom, ¿no? El auge de las plataformas y todo el Teams y todo esto, si hubiéramos tenido esta cultura antes, un poquito antes desarrollada, seguramente no se hubiera resentido tanto. Entonces, claro, el futuro de la medicina en este escenario, por un lado, claro, estamos en una anomalía en la que ahora un porcentaje, el 80% de los recursos se están empleando pues, con el tema de la pandemia, ¿no? Pero ¿qué pasa con el resto, no? Tenemos, por un lado, que combatir el virus, de combatir la pandemia, de buscar cómo solucionamos esto tanto a nivel poblacional como a nivel médico, si la vacuna, fármacos, etcétera. Tenemos que desarrollar estudios de investigación cada vez de una manera pues más rápida, más conectados. Tenemos información de todos los países del mundo, cómo ponemos todo eso en la coctelera para sacar una información buena y de calidad. Pero mientras tanto tenemos que seguir atendiendo al resto de personas que se han visto fuera del sistema porque el sistema estaba colapsado. Claro, yo creo que era la oportunidad para la medicina, de esto ya se había comentado al principio, es clarísima, ¿no? Es clarísima. El problema que tenemos que, como no hicimos la conexión antes, yo creo que la telemedicina es efectiva si yo antes tengo una conexión previa, tal vez presencial, con el profesional. Si yo me he sentado antes con la persona, he hablado con ella, la he visto, nos hemos mirado, hemos interaccionado, el lenguaje no verbal, me fío, no me fío, me da confianza, ¿no? Todo lo que venga después, sea en el canal que sea, seguramente va a ser de éxito, porque yo ya tengo esa referencia, tengo ese vínculo con el profesional. Construir vínculos en digital creo que va a ser más complicado, creo que se va a ser más difícil, pero es necesario. Quiero decir, no nos queda más remedio que empezar a construir este tipo de relaciones virtuales en las que tenemos que tener una confianza unos con otros, ¿no? La oportunidad está ahí. Todas las personas y además que gente que sabe muchísimo más que yo de todo esto, que están todo el día pues en redes, ¿no? Pues predicando y de alguna manera pues desarrollando todo este tipo de aplicaciones y esta cultura, pues llevamos diciendo lo mismo años y años y años, ¿no? Pero falta este salto, todavía queda aquí un gap, ¿no? de cultura y queda un gap de realmente de poner recursos para esto. Estamos deseando ya pues poder contar con herramientas, de poder contar con recursos para atender a la población de una manera diferente, ¿no? Que yo creo que es mejor.